No podemos cambiar lo que ignoramos, pero una vez que lo sabemos, no podemos hacer otra cosa más que actuar. Hoy me paro frente a ustedes para hablar sobre un tema que nos desafía como sociedad y nos exige enfrentar una realidad incómoda y desgarradora como lo es el abuso sexual infantil. Es un problema que no podemos ignorar, ya que afecta a millones de niños en todo el mundo, dejando cicatrices profundas y duraderas en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. El título de mi trabajo de investigación es El abuso sexual infantil en Venezuela, análisis de la legislación y propuestas de protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito. Mi persona, Joanny Jiménez, mi asesor académico, el profesor abogado Francisco Álvarez Chassi. El abuso sexual infantil es un problema grave en Venezuela, con consecuencias físicas, emocionales y psicológicas para las víctimas. Y existen varios factores que contribuyen al abuso sexual infantil, como lo es la desigualdad social y económica, las familias disfuncionales, la falta de supervisión adecuada, la cultura del silencio y el estigma, la normalización de la violencia y la sexualidad, el acceso limitado a los servicios de protección y apoyo para proteger efectivamente los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Las cifras son desgarradoras, pero en realidad, ¿a qué llamamos abuso sexual infantil? Es que en este cuadro podemos observar todos los tipos de delitos que actualmente se han denunciado en este tiempo, y aunque las cifras tal vez no están tan actualizadas debido a la falta de registro que muchas veces existe en nuestro país, estas son las cifras aproximadas realizadas en el periodo del año 2019 al año 2020. Y vemos que tenemos diferentes tipos de abuso, pero el abuso sexual implica cualquier tipo de actividad sexual llevada a cabo sin el consentimiento del niño, y actualmente sabemos que incluso con el consentimiento del mismo. Además, es esencial resaltar que el abuso sexual infantil va más allá de la mera presencia del contacto físico o de los actos sexuales explícitos. También puede incluir otras formas de conducta sexual inapropiada, como el exhibicionismo, la exposición al material pornográfico, la coerción verbal y emocional con connotaciones sexuales, la explotación sexual a través de Internet, entre otros. Es importante reconocer que el abuso sexual infantil abarca una amplia gama de comportamientos como los que vemos en este cuadro, y que no se limitan únicamente a la penetración o a actos sexuales directos. Pero, ¿qué dice nuestra legislación sobre el abuso sexual infantil? En el artículo 259 y 260 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente nos dice quien realice, es decir, no le pone un nexo o le pone un género al agresor, dice quien los realice, puede ser hombre, mujer, padre, madre, no importa. Actos sexuales con un niño o niña o participe en ellos, es decir, tal vez no los realizó físicamente, pero apoya la compra, por ejemplo, de pornografía infantil. Será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante un acto carnal, manual o la introducción de objetos o penetración aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 a 20 años. Aquí ya podemos ver que el acto sexual tiene un contacto físico con la víctima. El agresor tiene un contacto físico con la víctima. Si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza, vigilancia,
la pena aumentará de 1/4 a 1/3. Aquí ya la legislación le pone un poco más de peso al nexo con el agresor y nos da la razón que cuando decimos que el abuso sexual ocurre en la mayoría de los casos con estas figuras que menciona la ley y en un entorno que nosotros llamamos controlado. Con respecto a las bases legales, el abuso sexual es un delito que cuenta con un marco jurídico internacional conformado por una serie de instrumentos relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a la explotación sexual comercial, la trata de personas, los derechos humanos de la mujer, que han sido ratificados en nuestro país y que tienen jerarquía similar a las leyes nacionales. Pero en cuanto a las debilidades y a la fortaleza de los vacíos legales, en la legislación actual nacional se pueden identificar los siguientes puntos. Nuestra legislación tiene un enfoque integral en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, este enfoque es fundamental para abordar de manera completa y efectiva el problema de abuso sexual infantil. Otra cosa es que tener las medidas de prevención y concientización. Las leyes normativas incluyen medidas de prevención y concientización sobre el abuso sexual infantil que promueven la educación y la sensibilización de la sociedad en general, así como la capacitación de profesionales que trabajan con niños y niñas para prevenir situaciones de abuso y así, por supuesto, fomentar entornos seguros y protectores. También existe la coordinación institucional para una respuesta efectiva. Cuando hablamos de coordinación, estamos hablando de la unión que existe entre las diferentes instituciones y organismos, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Sistema de Justicia y los organismos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta coordinación permite una respuesta más efectiva, articulada, ante los casos de abuso sexual infantil, involucrando a los múltiples actores, garantizando así una protección integral. Cuando hablamos de las debilidades y de los vacíos, nos encontramos que muchas veces existen posibles inconsistencias, también existe la necesidad de fortalecer las penas relacionadas con los delitos sexuales a menores y que existen posibles vacíos en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos específicos. Es importante señalar que, como lo dije, existen vacíos, existen inconsistencias, existe la falta de coordinación entre las mismas leyes normativas y estos desafíos pueden dificultar la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, es fundamental que se evalúen y que se aborden todas estas brechas e incoherencias que se identificaron para fortalecer el marco legal y así garantizar la protección de nuestros pequeños. Cuando hablamos de las propuestas, de las posibles modificaciones que se pueden hacer para fortalecer la protección de las víctimas, se cuenta la siguiente: el aumento de penas. Aunque sabemos que tal vez esto es algo que se puede escuchar un poco fuera de la realidad, incluso el fiscal general Tarek William Saab lo mencionó hace unos días en una conferencia de prensa que debía existir una modificación en las penas. ¿Por qué? Porque se puede considerar, para que esto incluya penas un poco más severas en contra de los agresores, y igualmente la eliminación de los posibles beneficios o reducciones de penas en los casos de abuso sexual infantil. Yo incluiría en este caso no solamente que las penas sean más severas, sino que exista ayuda psicológica dentro de los penales para que es necesario, para que exista reivindicación social de estas personas, para que si en algún momento salen a la calle puedan ser personas realmente restauradas para que sirvan a nuestra sociedad. Igualmente tenemos la ampliación de la definición del abuso sexual. Se pueden realizar las definiciones de abusos legal infantil para incluir todas las formas de abuso, o sea, asegurando que ninguna conducta quede impune. Esto puede
de abuso sexual o la clarificación de conductas específicas. En el cuadro anterior miramos que había muchos tipos de delitos y no todos ellos están tipificados en nuestra legislación de manera específica, y mucho menos los que se vienen creando con todo el asunto de las redes sociales. Igualmente tenemos de la protección de la privacidad de las víctimas. ¿Cuál sería la idea en este caso? La implementación de medidas legales que protejan la privacidad de las víctimas de abuso sexual infantil durante procesos legales, evitando su revictimización y garantizando la seguridad y bienestar de nuestros niños. Igualmente tenemos el fortalecimiento de la prevención y la educación. Se pueden implementar disposiciones legales que fortalezcan la prevención del abuso sexual infantil a través de programas educativos en escuelas y comunidades. Programas que puedan enfocarse realmente en la concientización, la identificación de señales de abuso, la promoción de entornos seguros para niños, niñas y adolescentes desde edades tempranas. Igualmente el fortalecimiento de los mecanismos de denuncio y acceso a la justicia. Se pueden establecer mecanismos legales más accesibles y seguros para los casos de abuso sexual infantil y que puedan llegar a todas las partes. Igualmente el rol de los diferentes actores. Los actores son todo el entorno que rodea a nuestros niños, niñas y adolescentes, ya sean víctimas o no de abuso sexual. Y entre ellos tenemos el Estado. Como uno de los actores, debe promulgar leyes y políticas efectivas, asignar recursos adecuados y crear mecanismos de denuncias accesibles. Los profesionales de la salud deben detectar, deben tratar, deben apoyar a las víctimas para trabajar en colaboración con otros profesionales. Cuando hablamos de los profesionales de la educación, es sabido que después del hogar, la escuela es uno de los lugares que tiene muchísima influencia en nuestros niños. Por lo tanto, el deber como docentes de estos profesionales es prevenir, es detectar y denunciar, promover la educación sexual integral y entornos escolares seguros. Y aunque no sea la responsabilidad 100% de ellos, por supuesto está dentro de sus funciones como educadores ayudar a nuestros pequeños. Y en el caso del sistema de justicia, se debe investigar y procesar los datos de manera efectiva y justa, considerando la vulnerabilidad de las víctimas. Y cuando hablamos de la sociedad y la familia en conjunto, debemos de crear conciencia y denunciar sospechas, brindar apoyo y eliminar estigmas. Todas las propuestas, una de ellas es crear campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales. Las redes sociales se han utilizado muchísimo para otro tipo de campañas. Que las utilicemos para estas que tienen un sentido real, entonces le vamos a dar el uso que se debe. La implementación de programas de capacitación sobre el abuso sexual en entornos educativos, dirigidos a docentes, dirigidos a personal escolar, a estudiantes, para identificar señales de abuso sexual y promover, como lo dije anteriormente, ambientes seguros. La organización de talleres informativos a padres, a cuidadores para prevenir el abuso sexual infantil. Enseñarles cómo hablar con sus hijos, cómo deben hablar y cómo identificar cambios de comportamiento que podrían identificarse que están siendo víctimas. Y número 4, establecer alianzas con empresas del sector privado para promover así responsabilidad social en cada una de ellas. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido toda mi exposición.